Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Les pido que me acompañen en el desarrollo de un nuevo contenido. En este caso vamos a continuar con nuestro curso de lógica proposicional, ¿verdad? Y hoy vamos a tratar de manera particular lo que tiene que ver con las proposiciones lógicas. Como pueden ver acá, esta es la clase número 2 de este curso de lógica que estamos desarrollando. Vamos a pasar en la siguiente lámina a detallar lo que va a ser el contenido de esta segunda clase. En este video entonces vamos a tratar los tipos de razonamientos, lenguaje de la lógica, proposiciones lógicas, variables proposicionales, tipos de proposiciones lógicas y finalmente una serie de ejercicios que tengan que ver con cada uno de estos aspectos que hemos tratado desde el punto de vista teórico. Con los ejercicios trataremos de reforzar y poner en práctica esa teoría que hemos aprendido previamente. Cada uno de estos aspectos aparecen detallados en la descripción, ¿verdad? En el momento en particular en que aparecen en el desarrollo del video, por lo que cuando vayas a ver el video una segunda o una tercera vez, si fuese el caso, pudieras ubicar ese aspecto en particular que te interese, ubicarlo en la descripción y entonces irte directamente al momento preciso en que aparece en el desarrollo. Hecha esta pequeña introducción de lo que es el contenido, pasemos ahora sí al primer aspecto del mismo, es decir, los tipos de razonamiento. ¿Con qué tipo de razonamiento nos encontramos en la lógica? Con razonamientos inductivos y deductivos. ¿Cuándo un razonamiento será inductivo? Acá lo tenemos. Un razonamiento será inductivo cuando la conclusión se va a desprender de las premisas de una manera probable. Recuérdense que un razonamiento está formado por premisa y conclusión. Cuando una conclusión se desprende de las premisas de una manera probable, vamos a estar en presencia de un razonamiento inductivo. Veamos acá un ejemplo de un razonamiento inductivo. Tenemos entonces acá una premisa 1 que dice: la aspirina contribuye al bienestar de A si se encuentra con fiebre. Premisa 2, la aspirina contribuye al bienestar de B si se encuentra con fiebre. La conclusión que podemos obtener de esta premisa 1 y 2 es que probablemente la aspirina contribuye al bienestar de C si se encuentra con fiebre. O sea, necesariamente que la aspirina mejore la salud de A y mejore la salud de B si se encuentra con fiebre, no necesariamente también va a contribuir a mejorar la salud de C si se encuentra con fiebre, pero probablemente sí lo hará. Entonces la conclusión es probable, por eso entonces estamos en presencia de un razonamiento inductivo. ¿Cuándo estaremos hablando de un razonamiento deductivo? Acá lo vemos. Un razonamiento será deductivo cuando la conclusión se desprende de las premisas de una manera necesaria. Veamos un ejemplo de un razonamiento deductivo. Aquí tenemos premisa 1, premisa 2 y conclusión. Premisa 1, ningún planeta tiene luz propia. Premisa 2, la Tierra es un planeta. Entonces la conclusión necesaria que podemos obtener a partir de saber que si ningún planeta tiene luz propia y siendo que la Tierra es un planeta, no cabe otra que la Tierra no tiene luz propia. ¿Okay? Entonces esa conclusión es necesaria a partir de la información que me dan las premisas y en este caso estamos en presencia de un razonamiento deductivo. Vamos a pasar a la siguiente lámina para hablar ahora de lo que es el lenguaje de la lógica. Ok, entonces acá tenemos el lenguaje de la lógica, pero antes de iniciar lo relativo al lenguaje de la lógica, te quería dejar acá en los videos recomendados lo que tiene que ver con la primera clase de este curso de lógica, ¿verdad? Entonces sería bueno que lo revises para que tengas una continuidad de todo el curso, ¿verdad? Y entonces sea más fácil la comprensión de los contenidos. Entonces, bueno, decíamos el lenguaje de la lógica. El lenguaje de la lógica es un lenguaje artificial, ¿verdad? Es un lenguaje creado con una simbología particular. ¿Con el fin de qué? Bueno, con el fin de estudiar de una manera más sencilla los razonamientos de la lógica, ¿verdad? Porque si se quiere, el lenguaje natural ofrece algún tipo de ambigüedad o no es tan fácil de manejar como el lenguaje de la lógica en lo que respecta a su manipulación y en lo que respecta a la comprensión de los razonamientos. Entonces, el lenguaje de la lógica es eso, es un lenguaje artificial, ¿verdad? Tiene una forma particular que nos va a facilitar el estudio de los razonamientos, ¿verdad? Y la comprensión de los mismos. Dicho esto, entonces vamos a estudiar lo que tiene que ver con la estructura del lenguaje de la lógica. El lenguaje de la lógica se compone de tres elementos esenciales que son las proposiciones lógicas, los conectivos y los signos de agrupación. En esta clase número 2 nos vamos a centrar esencialmente en lo que tiene que ver con las proposiciones lógicas. ¿Y qué son las proposiciones lógicas? Muy sencillo. Las proposiciones lógicas es cualquier enunciado que se le pueda asignar un valor de verdad. Es decir, es todo aquello de lo cual vamos a poder decir si es verdadero o falso. Vamos a ver un ejemplo en la siguiente lámina, o vamos a ver varios ejemplos en la siguiente lámina para identificar fácilmente lo que es una proposición lógica. Pasemos a la siguiente lámina. Entonces acá vamos a ver varios ejemplos de proposiciones lógicas. Acá los tenemos, ¿verdad? Un primer enunciado, 2 más 3 igual a 7. Evidentemente eso es una proposición de la cual podemos decir si es verdadera o falsa. En este caso será falsa porque sabemos que 2 más 3 son 5 y nos están diciendo que es igual a 7. Entonces eso es una proposición lógica, en este caso falsa. México es un país europeo.
Evidentemente también eso es una proposición lógica porque podemos darle un valor de verdad. En este caso esa proposición es falsa. 3 es un número primo, igualmente es una proposición lógica porque podemos decir si es verdadero o falso. En ese caso esa es una proposición verdadera. Sabemos que un número primo es aquel que tiene dos divisores, solamente el mismo y la unidad son los divisores que acepta. Y 3 solamente es divisible entre el mismo y entre el 1. Por lo tanto 3 es un número primo, por lo tanto esa proposición es verdadera. Lógica es una palabra esdrújula, evidentemente que es una proposición de lo cual podemos decir si es verdadera o falsa. En este caso, eso es una proposición verdadera. La palabra lógica es una palabra esdrújula porque tiene su acento en la antepenúltima sílaba. Un año tiene 365 días. Eso es una proposición lógica de la cual podemos decir que es verdadera. Deseo que hoy llueva. Eso no constituye una proposición lógica, eso es lo que queremos significar acá. No es una proposición lógica, por eso lo hemos puesto en rojo. Es simplemente un deseo, una oración llamada desiderativa. Te amo tampoco es una proposición lógica, ¿verdad? No es una proposición lógica, es simplemente una exclamación. De allí no podemos decir si eso es verdadero o eso es falso. Es simplemente eso, una exclamación. Argentina es un país suramericano, evidentemente que es una proposición de lo cual podemos decir si es verdadero o falso. En este caso, eso es una proposición verdadera. Entonces acá hemos visto ejemplos, ¿verdad?, de lo que constituyen proposiciones lógicas. Vamos a pasar a la siguiente lámina para ver cómo vamos a poder representar y hacer más fácil el manejo de estas proposiciones a partir de lo que vamos a llamar variables proposicionales. Pero eso lo vamos a describir en la siguiente lámina. Ok, entonces vamos a hablar de las variables proposicionales, y las variables proposicionales van a estar constituidas por letras consonantes minúsculas. Generalmente vamos a partir de la P, ¿verdad?, para empezar a representar esas variables proposicionales, o a partir de ellas empezar a representar las proposiciones lógicas, ¿verdad?, con estas letras consonantes. Como les repito, generalmente siempre partimos a partir de la P, luego la Q, la R, la S, la T, y así sucesivamente, ¿verdad? Esto con el fin de manipular más fácilmente las proposiciones lógicas. Y aquí vamos a empezar a ver más explícito lo que tiene que ver con el lenguaje de la lógica, porque el lenguaje natural de la proposición lógica va a empezar a ser sustituido por estas variables proposicionales. Vamos a ver un ejemplo acá. Vean que estas eran las proposiciones lógicas que tenemos en la lámina anterior, ¿verdad? Pero ahora 2 más 3 igual a 7, que era una proposición lógica para mí, ese lenguaje lo vamos a sustituir, o esta expresión la vamos a sustituir, la vamos a representar a partir de la consonante P. Esa es mi variable proposicional para representar esta proposición lógica. Igualmente, México es un país europeo. En lugar de manipular toda esta expresión, vamos a representarla con la letra consonante Q, y será más fácil manipular esta letra, ¿verdad?, o esta variable proposicional para representar esta proposición lógica. Y así con cada una de las proposiciones anteriores. 3 es un número primo, lo podemos representar con la letra R. Lógica es una palabra esdrújula, la podemos representar con la letra S. T nos sirve para representar un año tiene 365 días, y la variable proposicional B nos sirve para representar Argentina es un país suramericano. Evidentemente estas letras va a ser más fácil manipularlas, ¿verdad?, que tener que hacerlo con estas expresiones tal cual el lenguaje natural están indicadas, ¿verdad? Entonces sería más fácil trabajar con estas letras, ¿verdad?, que trabajar con toda la expresión propiamente dicha. Entonces ya empezamos a ver más explícito lo que es el lenguaje de la lógica, ¿verdad? Estas variables van a empezar a sustituir el lenguaje natural y nos va a facilitar poco a poco, gradualmente, el estudio de los razonamientos y de la lógica en general. Pasemos ahora a estudiar los tipos de variables proposicionales. Van a ser 2 tipos y los vamos a describir esos 2 tipos en la siguiente lámina. Ok, entonces vamos a hablar ahora de los tipos de proposiciones lógicas. Sabemos que las proposiciones lógicas es cualquier tipo de enunciado que podemos decir si es verdadero o falso. Las proposiciones lógicas, en este sentido, las encontramos de 2 tipos. Ellas son las proposiciones lógicas atómicas o proposiciones lógicas moleculares, también llamadas compuestas. Las atómicas también reciben el nombre de simple. ¿Cuándo vamos a hablar de proposiciones atómicas? Las proposiciones atómicas son aquellas que no pueden dividirse en otras proposiciones, es decir, que el valor de verdad va a ser uno solo el que vamos a encontrar en la proposición, o bien es verdadero o bien es falso, hasta allí, y no vamos a encontrar ninguna otra cosa que podamos hacer en esa proposición. Un ejemplo de ese tipo de proposiciones, la siguiente que tenemos acá. México es un país europeo, es una proposición simple, atómica. ¿Por qué? Porque no la podemos dividir más que en ella misma, y de ella solamente podemos decir si es verdadera o falsa para ese enunciado en particular. Aquí está representada con la letra Q. Recuerden lo que es una variable proposicional, ¿verdad? Es la letra a partir de la cual representamos una proposición.
En este caso esa proposición es falsa, ya lo hemos visto en la lámina anterior y la representamos con la letra Q. Pues bien, esta es una proposición lógica simple porque no puede dividirse más que en ella misma. Lo mismo podemos decir de la proposición R es un número primo que le hemos representado con la variable proposicional R. Esa proposición no la podemos dividir más allá de sí misma. Simplemente tiene un solo valor de verdad en este enunciado, en el cual en este caso sería verdadero, ¿verdad? Ya hemos visto que 3 es un número primo. Ahora bien, ¿cuándo una proposición es molecular? Las proposiciones moleculares son aquellas que pueden dividirse en 2 o más proposiciones atómicas. Por ejemplo, María es profesora y Juana es doctora. Vean esta I que la tenemos acá resaltada en rojo, ¿verdad? Eso es lo que más adelante vamos a llamar conectivo, pero no nos vamos a referir por los momentos a ese aspecto. Simplemente vamos a hablar en este caso de este tipo de proposición que se puede dividir en 2 y por lo tanto es una proposición molecular o compuesta. La dividimos en 2 proposiciones simples, una de ellas, María es profesora. La otra proposición, que en este caso la podemos representar con la variable proposicional Q, sería Juana es doctora. María es profesora, una proposición, Juana es doctora, la siguiente proposición, unidas en este caso por el conectivo y. Entonces, esta es una proposición compuesta o molecular. Un segundo ejemplo, Pedro es blanco o moreno. Aquí nuevamente tenemos un conectivo, en este caso es una O, que más adelante veremos que se trata de una O exclusiva, porque la cualidad de Pedro de ser blanco o moreno no se puede dar simultáneamente. O bien es blanco o bien es moreno, pero no se pueden dar las mismas condiciones simultáneamente. Entonces, esta proposición también es compuesta porque la podemos dividir en 2 simples. Una de ellas, Pedro es blanco, y la otra proposición, Pedro es moreno, unidas en este caso por el conectivo O. Para finalizar esta parte, ¿verdad?, de proposiciones moleculares, un tercer ejemplo, lo tenemos acá. Si pagan las vacaciones, entonces me voy de viaje. Esto es lo que llamamos un conectivo condicional. Sí, entonces. Si pagan las vacaciones, entonces me voy de viaje. La proposición P serían pagan las vacaciones, ¿verdad? Y la proposición Q, me voy de viaje. Todo ello está relacionado a partir de este conectivo que vamos a llamar condicional y que estudiaremos con propiedad en el próximo video. Pero por los momentos vean que esta proposición la hemos dividido en 2. Una de ellas, paga las vacaciones, representada por la variable proposicional P, y la segunda proposición, me voy de viajes. Unidos, les repito, por el condicional sí, entonces. Bueno amigos, hasta aquí sería el contenido del video desde el punto de vista teórico. Vamos a rematar este contenido con un par de ejercicios para tratar de consolidar desde el punto de vista práctico todo lo que hemos estudiado desde el punto de vista teórico. Entonces pasemos a la siguiente lámina para comenzar con los ejercicios. Ok, entonces aquí tenemos el primer ejercicio y este tiene que ver con reconocer el tipo de razonamiento. Entonces, dado un razonamiento, vamos a indicar si es inductivo o es deductivo según corresponda, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro primer razonamiento. La mayoría de los australianos hablan inglés. Ana es australiana. Conclusión. Entonces probablemente Ana habla inglés. ¿Qué tipo de razonamiento será este? ¿Inductivo o deductivo? Evidentemente que inductivo. ¿Por qué? Porque la conclusión es probable, se desprende de una manera probable a partir de las premisas. El hecho de que la mayoría de los australianos hablen inglés no necesariamente va a implicar que Ana, que es australiana, también lo hable. Por lo tanto, si la mayoría de los australianos hablan inglés y Ana es australiana, probablemente, entonces, ¿verdad? Como conclusión, probablemente Ana habla inglés. Pero es una conclusión probable, no es una conclusión necesariamente segura el que Ana hable inglés. Entonces estamos en presencia de un razonamiento inductivo porque la conclusión es probable a partir de lo que nos indican las premisas. Entonces indicamos acá que el razonamiento es inductivo con una I. Segundo razonamiento, todo número par es divisible entre 2. Punto. 46 es un número par. Entonces, si todo número par es divisible entre 2 y siendo que 46 es un número par, la conclusión sería la siguiente. Por lo tanto, 46 es divisible entre 2. ¿Por qué? Porque 46 es par y si todo número par es divisible entre 2, necesariamente la conclusión tiene que ser que 46 es divisible entre 2. Estamos en presencia de un razonamiento deductivo. Como tercer y último ejercicio de esta primera parte tenemos: los italianos son europeos. Paolo es italiano, entonces Paolo es europeo. ¿Ok? Siendo que la primera premisa me dice que los italianos son europeos, es decir, Italia pertenece al continente de Europa, ¿verdad? Y siendo que Paolo es italiano, necesariamente como conclusión vamos a obtener que Paolo es europeo. Es una conclusión necesaria. Por lo tanto, estamos nuevamente en presencia de un razonamiento
deductivo. Hemos terminado el primer ejercicio con estos tres razonamientos que hemos analizado. Vamos a pasar en la siguiente lámina a un segundo ejercicio que tiene que ver con reconocer el tipo de variable proposicional, es decir, que si es compuesta, es simple en función de lo que ya hemos estudiado anteriormente. Pasemos entonces a la siguiente lámina. Ok, entonces vamos con la segunda parte de los ejercicios, y estos ejercicios tienen que ver con reconocer el tipo de proposición, es decir, si es atómica o es molecular. Si es atómica lo vamos a indicar con una A y si es molecular con una E. Entonces la primera proposición sería: la lógica es una ciencia. Evidentemente esto es una proposición del tipo atómica o simple, ¿verdad? Porque simplemente aquí vamos a decir si esto es verdadero o es falso, y hasta allí llegaría nuestro trabajo. Este es un tipo de proposición que no se puede dividir más allá de sí misma, ¿verdad? Entonces simplemente tenemos una sola proposición, por lo tanto eso es una proposición atómica. La Tierra gira alrededor del Sol, segunda proposición. En este caso también estamos en presencia de una proposición atómica, porque simplemente hay un valor de verdad contenido en esta proposición, ¿verdad? Que en este caso sería verdadero, pero no podemos dividir esta proposición en ninguna otra, ¿verdad? Como tercera proposición tenemos la siguiente: Aristóteles es el creador de la lógica clásica, y Fricks, este es Gottlob Fricks, es el creador de la lógica proposicional. Entonces vemos una proposición, ¿verdad?, que podemos dividir en dos a partir de este conectivo, esta I que tenemos acá, que ya les dije, ¿verdad?, que en el próximo video vamos a estudiar estos conectivos. Pero el hecho es entonces que estamos en presencia de una proposición que podemos dividir en dos proposiciones simples o dos proposiciones atómicas. La primera de ellas, Aristóteles es el creador de la lógica clásica, para mí pudiera representarse con una variable proposicional P, y aquí tendríamos una segunda proposición atómica o simple, que sería Fricks es el creador de la lógica proposicional. Entonces toda esta proposición es una proposición molecular o compuesta que podemos dividir, ya les decía, en dos proposiciones simples. La primera, Aristóteles es el creador de la lógica clásica, y la segunda, Fricks es el creador de la lógica proposicional, y se han unido mediante este conectivo I que tenemos acá. Entonces acá indicamos que se trata de una proposición molecular. Tenemos acá una cuarta proposición: si estudio matemática, entonces no estudio química. También esto constituye una proposición molecular, ¿verdad? Aquí lo indicamos. Estudio matemáticas, para mí sería una proposición. No estudio química, para mí sería una segunda proposición. Esas dos proposiciones se unen mediante este conectivo condicional sí, entonces. Estudio matemática P, no estudio química Q. Serían las variables proposicionales que me servirían para representar estas dos proposiciones que están unidas a través de este conectivo sí, entonces, que recibe el nombre de condicional, que lo estudiaremos en un próximo video. Y vamos a analizar una última proposición: María es blanca o morena. Evidentemente también estamos en presencia de una proposición molecular. La primera de ellas podría ser María es blanca, la segunda María es morena, unida mediante esta o exclusiva o disyunción, este conectivo que recibe el nombre de disyunción o exclusiva, que lo estudiaremos en el siguiente video. El hecho es que esta proposición es una proposición molecular, acá lo indicamos, y con esto hemos llegado al final del video, ¿verdad? Espero que el contenido haya sido de tu agrado y que haya sido comprensible, ¿verdad? Si fue así, por favor regálame un like. Del mismo modo te pido que, si aún no lo has hecho, te suscribas a mi canal para que me estés ayudando a que este vaya creciendo poco a poco a partir de tu apoyo, y del mismo modo me motives para traer cada día mayor y mejor contenido que te sirva para que vayas resolviendo sin ningún tipo de problemas tus actividades de matemáticas. Bueno, no me queda más que darles las gracias por su atención, por haberme acompañado hasta el final del video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.